Bueno, yo voy a iniciar porque Vale, profe. va rodando el tiempo y son las 9:40 ya acá en Venezuela y necesitamos hablar temas. No tenemos muchas láminas, son cortas las láminas, pero el tema es bastante extenso porque la geopolítica, pues mira, qué interesante la geopolítica. Quien les habla a ustedes es el doctor Carlos Salí Jaime Castellano. Eh, la vez pasada pues no pudimos tener esa interacción porque no sé qué fue lo que pasó. No hubo esa conexión, esa comunicación direccionada hacia ustedes, el link, todo, esa cuestión que tiene que desarrollarse. Pero bueno, en vista de ello, vamos a hacer Vamos a hacer. Marisol Pérez. Vamos a hacer un repaso de todo lo que se dijo y todo lo que se va a plantear dentro de la actividad, aunque usted ya en la plataforma tiene las actividades que se van a desarrollar, tienen allí los porcentajes, es importante la interacción de las actividades síncronas, conocernos, saber la latitud en cada uno de ustedes. Hablar sobre el tema de la geopolítica es un tema amplio, importantísimo, interesante desde el punto de vista de la actualidad, cómo está la situación. La ubicación geográfica de las tierras de cada uno de los países, pues es obvio que son envidiables. Envidiables no solamente por la ubicación geográfica, sino que también por los recursos que ellos derivan en el subsuelo y que muchas veces la salida al mar es sumamente interesante porque hay países pues que lamentablemente no tienen salida al mar, están bloqueados por tierra, por todas las fronteras, son fronteras terrestres, pero hay países pues que gozan de la salida al mar y es un privilegio pues para las naciones. También les puedo comentar que esta cátedra pues, es sumamente interesante dentro del ámbito del desarrollo de las profesiones. Es el día a día, es el día a día. Fíjese que hoy conocemos una gran cantidad de situaciones, tanto en Venezuela como en el mundo, como hay países que están enfrentándose en la actualidad, enfrentamientos bélicos, en las cuales, pues lamentablemente, quien sufre es precisamente la población, que es la parte vulnerable, que son los que llevan el mayor peso, pues. Pero cada quien merece lo que tiene, cada quien tiene lo que se merece, decía mi abuela. Pero bueno, en vista de eso, y la geopolítica como disciplina, algunos la llaman ciencia, otros la llaman una disciplina moderna, disciplina desde el punto de vista epistemológico le llaman multidimensional, interdisciplinaria, multidisciplinaria. Bueno, hay autores por doquier que la definen de diferente manera, pero ciertamente, y lo básico y lo importante de ello es precisamente las relaciones internacionales, unas tierras aisladas, pues, obviamente que no son, y si esas tierras no tienen vida fértil, pues menos que menos va a surgir o va a desarrollar. Entonces, se necesita las relaciones internacionales, la parte diplomática con otras naciones, a los fines de que, independientemente de la filosofía que maneje el gobierno, es importante saber que las relaciones internacionales son fundamentales para que el pueblo, porque todo gobierno pues debería velar por la tranquilidad y estabilidad de su pueblo, por el poder adquisitivo de los padres de familia, lo decía la vez pasada, que un padre de familia pues obviamente busca tener esa estabilidad de sus presupuestos que den la estabilidad, el confort de su familia y por supuesto no cabe duda de que una de las cosas por las cuales los pueblos hoy por hoy luchan por su democracia, por su libertad, por su independencia, por tener cada uno el confort que se merece.
Aun cuando hay gobiernos que tienden a ser supuestamente democráticos, pero internamente hay otras condiciones en el ejercicio del poder, porque hay una cúpula que se apoya en las bases de las riquezas del Estado y son cúpulas que se adineran, ¿verdad? Y se apoderan de las riquezas del pueblo. Y el pueblo pasa a sufrir las calamidades, donde tienen que rogar un plato de comida, tienen que rogar una bolsa de comida, tienen que rogar una medicina, tienen que, bueno, y los padres de familia desesperados por mantener la tranquilidad de sus hijos y su esposa, o bueno, de su propia familia, y obviamente Venezuela no escapa de esa situación. Yo creo que hay otros países también con los cuales también buscan esos, esos esas alianzas, pues, para salir de esa crisis. No obstante, hablar de bloqueo no es lo que plantea las necesidades de un pueblo, porque si un pueblo tiene sus propios recursos, es rico en recursos, obviamente lo que tiene que es producir, trabajar y sacar adelante su situación. Pero si el Estado y el gobierno, quien es el que tiene poder, las herramientas para ayudar a esa producción interna, pues ni modo que no se va a lograr nada al estilo de lo que es la parte de la tranquilidad y el confort de una familia. Alguien se conectó con Samsung SM, no sé quién es. ¿Quién se conectó con Samsung SM? Por favor, nombre. Bueno, entonces fíjense que hay una serie de cosas que, bueno, hay autores, uno de los más nombrados después de la Primera Guerra Mundial en 1941 y luego la Segunda Guerra Mundial en 1945, las formas de gobierno han sido bastante álgidas y que, por supuesto, hay países que manifiestan ser socialistas, otros manifiestan ser comunistas, otros son monarquías. Todavía se mantienen monarquías en algunos países del mundo, sobre todo en Europa. Este, algunos le llaman a las naciones desarrolladas imperios, pero bueno, vale decir que en ciencia cierta cada quien le da el título que considera que es viable para efectos de poder salir adelante y por supuesto que las palabras pues, las palabras planteadas en la diplomacia son fuertes y hoy por hoy vemos cómo las redes sociales son un camino verdaderamente que trastoca pues, los intereses de cada una de las naciones. Hoy vemos a Venezuela. Marisol Pérez. Hoy vemos a Verónica Cáceres. Hoy vemos a Venezuela en una situación bastante crítica, donde hay movimiento por todos lados. El Estado, el gobierno está buscando la manera de poder contrarrestar algunos embates que se le están haciendo. Sin embargo, hay que estar claro de que geopolíticamente Venezuela es envidiable por su posición geográfica, eso no hay duda. Tiene esos espacios acuáticos, marítimos, bastante amplios, tiene un norte bastante amplio en cuanto a todo lo que tiene que ver a la parte marítima, eh, desarrollada desde Castilletes hasta Punta Barima, incluso llegando a Surinam, a la Guyana Esequiba por el oeste y una amplitud de salida al mar, mar Caribe, y que tiene la conexión con el Océano Atlántico por Punta Barima, es la desembocadura del río Orinoco. Allí la desembocadura del río Orinoco llega y se enlaza pues con el Océano Atlántico y el Océano Atlántico, por supuesto, que baña parte de lo que es el Esequiba y parte de lo que es el Mar Caribe por el oeste.
Bien, entonces la geopolítica es como un juego de ajedrez. Son estrategias. Cada país utiliza sus propias políticas para desarrollar todos los recursos que tiene, desde la población y los recursos territoriales, desde el punto de vista de lo que es la parte de la demografía, la parte de la población, la ubicación de la población y todo el desarrollo industrial que pueda tener un país. Vemos cómo la ciencia ha hecho, hoy día, por ejemplo, el caso de la historia, no la debemos dejar a un lado. La historia es básica dentro de la geopolítica porque es el ejemplo a seguir o mejorar, seguir y mejorar. No quedarse con lo que se tiene, sino mejorar, y es una dinámica constante. La geopolítica es dinámica, no es estática, es dinámica porque precisamente el día a día es el que le va a dar en la generación de las políticas o estrategias que puedan ser tratadas desde el punto de vista interdisciplinario, porque las relaciones internacionales van variando entre una nación y otra. Entonces, por eso es que es importantísimo estudiar todos los espacios geográficos, tanto aéreo, marítimo y terrestre, son vitales para el ejercicio de la economía, de la producción. Podemos ver cómo, desde el punto de vista del gobierno, tiene el poder para desarrollar ese ordenamiento dentro del Estado. ¿Algún comentario? Tenemos a Alexis, Carlos, Marisol, Mario y Kelly. Buenos días, profesor. Habla Marisol. Hola Marisol. Gracias por su cátedra. Me parece muy importante. Y la semana pasada, como le dije, fue ajeno a mi voluntad porque no hubo una comunicación directa de secretaría para el alumno. Pero bueno, ya gracias a Dios eso se estabilizó. Quería comentarle que así como está la geopolítica, que nos va a permitir conocer ese mundo y esas relaciones internacionales, el aspecto cultural tiene tanto que ver también con esa geografía, porque uno cuando revisa la historia de este mundo del lejano oriente, y uno dice, ¿por qué hay tanto atraso? ¿Por qué la globalización no los tocó realmente de una manera, esa evolución que tuvo Europa, por ejemplo? Entonces uno se plantea, ¿será que estos puntos culturales y estas ideologías fundamentalistas a veces fraguando la política de estos países? ¿Aló? Sí, te escucho, te escucho. Entonces, cuando lo escucho hablar de la historia, para cómo influye la historia, pues me viene a mi mente también ese aspecto cultural que también es un detonante en ese mundo de la geopolítica, en las relaciones internacionales, porque estamos hablando muchas veces de un grupo de países cuya cultura les ha hecho pues crear un ambiente a veces no cónsono con otros mundos. Eso quería hacer referencia. Ok, gracias Marisol. Sí, ciertamente la globalización es una cosa, desde el punto de vista de la geopolítica, sumamente interesante. La apertura de las fronteras, la apertura hacia hacia el conocimiento global, el conocimiento global en todos los escenarios. Y por supuesto que la historia, obviamente la cultura es fundamental, y los países se arraigan precisamente en sus ancestros, y defienden sus ideologías y su cultura desde los ancestros. Vemos cómo países que tienen centenares de años han mantenido la cultura por siglos, precisamente por eso, porque han respetado a sus ancestros desde sus inicios. Y por supuesto que la globalización ha hecho que hoy por hoy la tecnología nos permita conocer a través de medios tecnológicos, conocer cuál es la situación en otras latitudes. Porque, sobre todo el caso de la tecnología y las redes sociales, conocemos, bueno, de, de- de inmediato, ¿verdad? La situación en otras naciones, que antes no lo había, o sea, hace unos 60
100 años atrás, hace 50 años atrás, no se conocía otras naciones, ni cómo eran, ni de qué manera se desarrollaban. Hoy, ya en el siglo XXI, hoy, en el 2025, tenemos una apertura amplísima del conocimiento de cómo es la vida de las poblaciones, de otras naciones y cuál es el desarrollo que ellos realizan, cuáles son los beneficios que tienen, cuáles son las situaciones que se presentan. Fíjese el caso de ahorita de los huracanes, ¿verdad? Que han afectado ciertas naciones, ciertos países, lo conocemos de inmediato. Y así como China está a 24 horas, perdón, a 12 horas en el globo terráqueo, está a la vuelta del globo terráqueo, o sea, a 12 horas en horario, obviamente, Greenwich, vemos que a esta hora, ¿qué hora es? Son las 9:57. En China son las 9:57, acá de la mañana y allá están de noche. Son 12 horas, al igual que España. Estamos a 6 horas de España y así sucesivamente. Tenemos una conexión permanente hoy con la tecnología, un acercamiento inmediato. Diría yo que eso ha favorecido de alguna manera a algunos países para hablar, obviamente, del ejercicio de la geopolítica. Carlos, te escucho, pero no tengo, Por eso reiterada las condiciones de la globalización como tal, de una u otra manera complicada. Yo pienso que a nivel mundial, nosotros de este lado suramericano, por cultura, digo yo, que no hemos enlazado casi la historia se nos parece en cada uno de los países, ¿no? Pero hay algo que no sé si puedo nombrar en el tema como el punto neurálgico, que es los tratados internacionales del libre comercio. Históricamente han chocado con las grandes potencias de una u otra manera y han complicado las condiciones políticas internas tal vez de los, más que todos los países de nosotros, suramericanos. Y creo que nosotros estamos transitando, ¿no?, por este tipo de complejidad. Y es allí donde yo considero que hay un fondo internacional y nos complica, donde se ejecutan algunos bloqueos, se nos sancionan de una u otra manera como una posición sumisa en ese particular y tal vez nos obligan a, a intercambiar ideologías alternas de un tercer mundo como de poco progreso a una potencia mundial. Y ahí, no sé, históricamente visto, por mi edad, por mis condiciones culturales, por mi desarrollo de estudio, que deberíamos tener mayor consenso, deberíamos tener mayor receptividad. Antes se hablaba de trueque, hoy por hoy diremos nosotros que eso es imposible de lograrlo, porque cada quien tiene sus propios intereses y culturas propias. Acá en Venezuela, la historia de Venezuela habla por sí sola. El privilegio geopolítica y geográficamente hablando, nuestro privilegio ha sido prácticamente único, casi en Sudamérica, ¿no? Sin menospreciar la ubicación de cada uno de los países suramericanos. Pero esa situación creo que se nos ha complicado bastante y en ese particular. Y es ahí donde yo considero que deberíamos profundizar por el tema, donde se complica la parte de comercio libre o el libre comercio y algunas instituciones gubernamentales que no benefician tal vez el punto sociopolítico o social o cultural de nuestro país en este sentido, en mi opinión. Gracias por escucharme. Gracias, Carlos, gracias. Ya te voy a dar la palabra, Alexis. Bueno, el comentario de Carlos, sí, interesante esta parte del libre comercio. Yo creo que nosotros a nivel doctoral, la parte epistemológica, la parte ontológica, la parte filosófica, incluso la parte axiológica, porque son valores también que hay que tocar. Creo que los gobernantes, de alguna manera, si bien es cierto, no tengan ningún grado académico, por decir de alguna manera, sí requieren que sea primero un líder y segundo un gerente, porque no es igual el líder
al gerente. El gerente maneja precisamente la parte de los recursos y la parte de la población, o sea, su parte capital humano. Algunos le llaman talento humano, otros le llaman recurso humano, pero bueno, vamos a llamarlo capital humano y los recursos. Ese es el gerente que vela porque haya unos resultados globales para la institución o la empresa. Esa es la función del gerente, que siempre existan resultados positivos, nunca negativos. Pero el líder va por el auxilio y la ayuda a sus allegados, a su población, a los que le siguen, porque va por el beneficio de todos. Entonces, esa combinación de liderazgo y de gerencia, creo que en algunos gobernantes les hace falta. Y por supuesto, que debe jugar papel importante, lo que tú decías, debe jugar papel importante esas alternativas de las negociaciones desde el punto de vista de lo que estamos hablando de lo que es las relaciones internacionales. Creo que hay que manejar la diplomacia, creo que es la carta aval que debe tener todo gerente, todo gobernante a nivel mundial, todo gobernante de un país, de una nación, la primera carta que debe tener es tener esa cualidad de diplomático, en el sentido de que él solo no va a poder mantener una nación con sus propios recursos dentro de una zona, tiene que intercambiar, tú hablabas del trueque, tiene que intercambiar de alguna manera, tener algunas divisas de ingreso a producto de su desarrollo económico. Obviamente, la explotación, la exportación de sus recursos a otras naciones para poder recibir eh, hacia adentro, hacia la población, recibir recursos de otras latitudes a los fines de poder satisfacer las necesidades de una población. Entonces, si bien es cierto, hay gobernantes que se dedican exclusivamente a la parte bélica. Claro, un país que produce armas, que produce aviones, produce naves artilladas, produce armamento para de combate bélico terrestre. Obviamente que le interesa mantener ese conflicto entre naciones para poder negociar su producción. Israel, ¿verdad? Es una de ellas. Estados Unidos es otro. Alemania, Rusia, necesitan vender lo que producen. ¿Y qué producen? Producen precisamente armas, aviones de combate, tanques de combate, armamento de cuerpo a cuerpo y necesitan salir de ese arsenal porque esa es una industria que ellos están desarrollando y que necesitan sacarla del país, exportarla a otras latitudes. No sé qué me dice al comentario Alexis, que pidió la palabra. No, decía que sí le escuchaba a Carlos, pero bueno, yo creo que no quiero entrar en desacuerdo. Hay un estudio a nivel mundial que indica que las empresas adolecen de líderes. Solo el 3% de las empresas a nivel mundial tienen líderes, las demás tienen gerentes. Entiendo aquel comentario respecto de que debemos tener gerentes administrando nuestros países. Sin embargo, los líderes deberían tener cierto perfil y competencias que vayan en favor de sus pueblos y no en detrimento de lo mismo. Eso en primer lugar, entiendo que tienen que ser preparados. Pero hay personas que son sumamente preparadas y sin embargo no pueden llevar adelante el plan que presentaron para poder presentarse y ganar. Hablo del caso nuestro acá en el Ecuador, en donde tenemos un presidente graduado en Harvard y está haciendo barbaridades. No quiero entrar en mayor detalle, sin embargo, dista mucho, ¿no? Yo pienso que
es importante que conozcamos las historias de nuestros pueblos. Si no conocemos la historia de nuestros pueblos, ¿cómo podemos defenderlos? Debemos enamorarnos de nuestra población, de entender eh, cómo están nuestros habitantes, la parte geográfica, lo que hace poco menciona nuestro territorio, ¿no? Cómo está conformado, cómo estuvo conformado. Yo soy docente igual, yo suelo decirles a mis alumnos que antes Cali era Ecuador. Y claro, mis alumnos en maestría, cuando dicto maestría, me dicen, no puede ser, alumnos de Colombia, ¿cómo puede ser eso? Le digo, sí, la historia indica que Cali, hasta allí llegaba Ecuador como límite, Cali, Buga. Y obviamente a través de los tratados que mencionaba hace poco Carlos, es que se fueron desmembrando los países, fruto de aquello lo que está pasando allá entre Colombia y Perú, por Santa Marta, porque no establecieron bien los tratados. Pero creo que deberíamos conocer bien la historia de nuestros pueblos. Somos hermanos, a mí me encanta. Yo he vivido en los dos lugares, en Venezuela y en Colombia, en el Perú. Entonces, la verdad es que para mí no es complicado, pero siempre que voy a algún lugar, a estos países de los hermanos, yo investigo la historia de sus pueblos para poder tener incluso un punto de conversación para, para poder hermanarnos aún más. Eso hasta allí mi comentario. Estoy un poco constipado, no quiero contagiarlos virtualmente. Gracias, gracias, Alexis. No, 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 sumamente interesante. Mira, ciertamente fue la primera lámina que comenté fue precisamente la historia. La historia es sumamente importante. Marisol había hecho el comentario pues de la cultura, hizo el comentario de la cultura que es fundamental. Sí, efectivamente, como tú hacías el comentario. No necesariamente el gobernante debe tener las mejores notas, ser summa cum laude, cum laude de la universidad para gobernar. Lo que pasa es que también se necesita un equipo de trabajo, unas bases de trabajo. No solamente que esté capacitado él tiene que precisamente engranar las mejores, los mejores de su equipo. Es como cuando uno entra a la universidad. Uno entra a la universidad buscando un buen equipo de trabajo y algo parecido pasa con el gobernante. El gobernante necesita rodearse, tener un buen equipo de trabajo sólido, consolidado, con las mismas virtudes, las mismas competencias y con las mismas ideas para que ese plan que se planteó sea viable y ejecutable en el tiempo que se desarrolle. Entonces, muchos gobernantes, bueno, sí, son tan calificados porque están muy bien preparados, pero resulta Le que... escucho, doctor. Verónica, Doctor, buenos días. ¿Cómo está? Se le escucha un poquito la conexión entrecortada. ah caramba, pero bueno, es que yo estoy tratando también cuando ustedes hablan, tratar de colocarle bien el detalle, porque es que no sé si es el computador que tiene algo así como que dificultad, pero bueno. En lo que se pueda, vamos a tratar en lo posible de hablar un poco más lento. Nos queda pocos minutos, por cierto. Esto es como que, a ver, ¿son qué? Son las 10:10. Nos queda poco tiempo. Vamos a ver. De todas maneras, si en caso que se caiga la señal, retomarla con el técnico para que me dé unos 5 minutos más. Esto va volando, Profesor, el tiempo pareciera que le colocaron unos imanes porque las agujas van rodando más rápido. No sé qué está pasando en el mundo, pero eh, yo siento que va como más rápido el tiempo. No sé, ¿usted qué le parece eso? sí, ¿O es sí, profesor. idea mía? Profesor, habla Marisol, no sé si algún otro de los acompañantes va a hablar, pero quería conectarme con lo que usted habló sobre la preparación de este líder y sobre esos gobiernos donde usted piensa que esto deben ser personas las que van a asumir el comando de una nación, pues su nivel de preparación. Eso me recuerda uno de los principios fundamentales de Platón, que dejó grandes aportes en el mundo de la educación, así como Sócrates y como Aristóteles, pero Platón hablaba de la preparación integral, esa preparación que debe tener toda persona que tiene
la virtud de pronto de dirigir un país, porque no cualquier persona va a llegar a dirigir un país, una nación. Hay muchos elementos que van a influir en que esa persona sea elegida. Pero esa preparación integral, a mi modo de ver, es ese conocimiento, ese conócete a ti mismo, ¿verdad? Y ese mundo de el intelecto, la práctica y tener conocimiento, es que eso es fundamental. Fíjese que para Sócrates la virtud es la moral y la ética. Entonces uno va conectando con cada uno de estos filósofos antiguos o modernos. eh, Popper, que quizás es uno de los filósofos contemporáneos, insistía en la preparación que debe tener el dirigente político, el dirigente de una nación, porque va a tomar las riendas de un país. Entonces yo quería destacar eso, porque usted dijo cuando comenzó esta charla hoy que cada país tiene lo que se merecen, o que la gente escoge lo que se merece. Entonces, con lo que usted comenzó a decir y esto, pues yo por eso como educadora, que tengo 32 años como profesora de una universidad, siempre empiezo hablando con mis estudiantes sobre este aspecto, como fuera de la cátedra, les hablo de este sentido de su preparación para que no vayan a hacer cursitos muy pequeños y de una vez poner un título afuera sin tener la preparación correspondiente. Gracias por escucharme. Gracias, gracias Marisol. No, sí, efectivamente, efectivamente. Esos filósofos no se equivocaron cuando hacían comentarios sobre ese tema interesante, el Platón, Sócrates, Aristóteles, Descartes, Spinoza y otros más, pues. Pero sí, efectivamente, por eso es que estamos en esto. Estamos sacando el doctorado, es precisamente por eso, porque necesitamos preparación. Tal vez alguno de ustedes sea líder de su población o gerente de alguna empresa, pero lo interesante de esto es la preparación a moral y luces y precisamente cuando yo tocaba el tema de la parte epistemológica, la parte filosófica, la ontológica y la parte axiológica que tiene que ver con lo que tú estás tocando, el tema de moral y ética, eso es sumamente importante porque uno de los principios que debe precisamente tener usted dice, dirigente político, es los valores, no engañar a la gente, no mentirle a la gente, no crear expectativas si no las cumple. O sea, es irresponsabilidad de algunos gobernantes, algunos dirigentes que dirigen una nación de engañar al pueblo, de hacerle creer que la estrategia que él aplica es la más viable cuando realmente es todo lo contrario la población pasa trabajo, los padres de familia ahogados en sus deudas, porque obviamente su estatus o ¿cómo le llaman? El poder adquisitivo es por debajo de los gastos que tiene. Entonces, eso es producto de que el que está allí arriba no está viendo esa necesidad, ¿no? Y no engañar al pueblo porque precisamente yo soy partidario de la meritocracia. De hecho, me formé con la meritocracia. Entonces, y para todos ustedes, creo que, y estamos formándonos, esto es parte de la meritocracia, porque no es igual a un profesional que tenga especialización, maestría, doctorado, postdoctorado, y esté ganando igual que alguien, sin menospreciar el trabajo, que esté ganando igual como el que barre la calle, ¿sí? Pero entonces, ¿para qué son los estudios? ¿Quiénes son los que van a hacer los cálculos? ¿Dónde están los contadores públicos? ¿Dónde están los administradores? Entonces, los médicos. Mira, jugar con la vida de las personas, eso es fatal. Nosotros nos tenemos que preparar médicos de calidad, médicos que de alguna manera tengan esa capacidad de poder resolver una situación de crisis de una persona y sacarlo de una situación, ¿cómo le llaman? Cuando están en UCI, en unidades de cuidados intensivos, sacarlo de allí, de esa crisis de salud. Entonces no es igual una persona, y me va a perdonar las personas que barren o que son BDL o que limpian zapatos o que venden
cosas que no tienen ninguna profesión, a que estén ganando igual a alguien que tenga un doctorado en gerencia, ¿verdad? Y que tenga unos cuantos años en la profesión de especialización y capacidad con perfiles, competencias idóneas para generar y manejar una empresa o una institución X, ¿verdad? Porque no es igual que el poder adquisitivo de una persona que no estudia a una que sea estudiada. Y obviamente yo no comparto la parte esa de la homologación de sueldos para el que estudie, para el que está bien preparado, que tiene competencia y tiene un perfil para un cargo a alguien que no está preparado. Yo no estoy de acuerdo.